Muchas gracias por acompañarnos. Aquí vamos a darles un minuto para que se terminen de conectar. Muy contentos de que estén con nosotros en esta cuarta edición de Fair Talks en línea este semestre. Muchas gracias a todos nuestros becarios de universidad que nos acompañan el día de hoy con este tema tan interesante y tan solicitado por ustedes en la encuesta que les mandamos a final del semestre, procurando saber obviamente sus opiniones, sus intereses, y aquí estamos con una invitada muy especial que va a dar un tema muy bonito para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para darle inicio voy a presentarla. Está con nosotros María Los Ángeles Campoy Ramos. Ella es logoterapeuta titulada por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, que junto con sus estudios en tanología, la experiencia personal de diagnóstico de cáncer y el ser hija de una madre con Alzheimer, la hace sensible al dolor ante las pérdidas del ser humano, pero también a la capacidad de resiliencia que emerge en el ser humano ante una situación límite. Ha colaborado y formado parte de las siguientes organizaciones de la sociedad civil. Del 2000 al 2009 fue voluntaria del Grupo Reto de Hermosillo como presidente del mismo grupo. Desde el 2011 con Cancervir AC como logoterapeuta con pacientes y familiares con cáncer. Desde el 2012 forma parte del Consejo de Fundación Piel con Vida, quien promueve la prevención en cáncer de piel, quienes estuvieron con nosotros en el mes de diciembre, si recuerdan el año pasado. Actualmente como logoterapeuta, consultando a pacientes con problemas con su existencia humana, formando parte del equipo MAPA Hermosillo AC, quien atiende problemas emocionales y mentales, tales como la depresión y la ansiedad. Hoy en día se dedica a la consulta privada como logoterapeuta y como conferencista e instructora de talleres en temas relacionados con el ser humano, su existencia, el desarrollo, la superación y la salud en su entorno biopsicosocial. Muchísimas gracias, Marielos, por estar con nosotros. Es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación y que nos estés acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que es un honor estarlos acompañando y tratar de compartir y poder ayudar, aunque sea con un granito de arena, que yo creo que de granito en granito vamos logrando muchísimo. Entonces, así nos vamos ayudando entre personas, entre organizaciones y vamos haciendo un mundo mejor, ¿no? Voy a poner la presentación. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Ok. Vamos a... No. Discúlpenme tantito en lo que terminamos de poner orden aquí. Bueno. Pues la verdad es que, como les decía, estoy eternamente agradecida y a nombre de MAPA les agradecemos mucho la invitación de poder participar con ustedes con este tema tan importante. Para quienes de ustedes que no conocen a MAPA, MAPA es una fundación que fue creada en Mazatlán y luego se abrió aquí en Hermosillo con la idea de poder ayudar a toda la comunidad en temas de salud mental y emocional, y quitando este tabú, ir acercando esta salud que tanto nos hace falta, ¿no? En MAPA somos un grupo de profesionales como psiquiatras, médicos, terapeutas, psicólogos, nutriólogos, en fin, cada vez ampliando más el área de atención para darle la mejor ayuda que requiere la persona que se acerca a nosotros buscando la ayuda. Mi participación en MAPA es desde que se abrió aquí en Hermosillo, como mencionaba Pau, como logoterapeuta. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la logoterapia, e impartiendo temas, o sea, enseñando conferencias, pláticas, talleres, según lo que se vaya requiriendo. Y lo vamos haciendo y poniendo al alcance. Este tema realmente se me hace tremendamente importante por algunas razones. Estoy entendiendo y aprovechando mis emociones porque
por un lado, o sea, creo que hoy en la actualidad se le da muchísima importancia a lo que es el conocimiento, todo el razonamiento, la gente muy inteligente como que se ve muy fuerte, y cuando vamos a hablar de emociones las asociamos con muy frágiles y ser vulnerables. Y hasta repartimos roles, ¿no? Como quiénes son los que tienen que funcionar en la inteligencia y quiénes son los que pueden manejarse con las emociones. Y dentro de las emociones todavía vamos viendo que a los hombres se les permiten unas y a las mujeres otras. Cuando realmente todo esto es algo inherente en el funcionamiento del ser humano, ¿no? Entonces, la idea de presentar este tema es poder brindar información a cada uno de ustedes que participa, que se ha conectado, para que tenga información de, sobre todo, poder entender qué son las emociones, los sentimientos, para qué sirven, cómo puedo utilizarlos para mi beneficio, cómo puedo aprender de ellos. Porque de repente le damos toda la importancia a la razón, y cuando nada más nos manejamos por la razón, es como cuando tenemos un teléfono el último que salió, el último modelo, con un montón de aplicaciones, y nada más lo utilizamos para hacer llamadas y para el WhatsApp. ¿Y qué pasó con el resto de las aplicaciones y toda la capacidad que tiene el teléfono? Igual somos nosotros, si es que nomás queremos utilizar la razón y estamos desaprovechando todo el potencial que tienen las emociones. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la logoterapia? En cada presentación realmente a mí me gusta hablar e introducir, dar un tema de lo que es la logoterapia, porque aun cuando se viene conociendo bastante, aún creo que es una de las grandes desconocidas. La logoterapia fue creada por el doctor Viktor Emil Frankl. Él era un médico neuropsiquiatra y más o menos alrededor de 1926, él utilizó la palabra de logoterapia, que la trajo del griego, que significa sentido, propósito, significado. Entonces, es una psicoterapia que nos va a ayudar a nosotros a descubrir el sentido, a descubrir el significado, lo que es importante, valioso para nosotros, en lo que nos esté tocando vivir, aún en circunstancias muy, muy dolorosas. El doctor Frankl era judío y fue sobreviviente a 4 campos de concentración. Y él ahí tuvo la oportunidad de poder vivir en carne propia lo que era la logoterapia, porque perdió casi todo, ¿no? Menos la vida, perdió a la esposa que iba embarazada, a sus papás, a un hermano, todo el manuscrito de la logoterapia, muchísimas cosas. Pero cuando él está viviendo la experiencia dentro del campo de concentración, él llega a la máxima de sus conclusiones, que nos dice que las circunstancias externas podrán arrebatarnos todo menos una cosa: esa última de las libertades con la que contamos cada uno de nosotros. El poder elegir cómo vamos a responder a esas circunstancias que nosotros no podemos cambiar. Entonces él afirma que la vida siempre, siempre, siempre tiene sentido, y que de nosotros depende si queremos o no queremos descubrir el sentido que está ahí, aun cuando yo no lo pueda ver. Y a lo mejor se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver toda esa logoterapia con las emociones, no? Pues tiene que ver mucho, porque las emociones tienen que ver con las respuestas que nosotros damos a ciertos estímulos, ¿no? Entonces, vamos entrando al tema de las emociones. ¿Qué son estas famosas emociones? Si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra emoción, vamos a ver que viene de la palabra emotio, o del verbo emovere, que viene del latín, donde significa ex, que viene de, desde, hacia afuera. Y emovere significa pues sacar, mover, remover, retirar. Entonces vamos a sacar hacia afuera, pero ¿qué vamos a sacar hacia afuera? ¿No? Entonces la emoción significa ese movimiento, impulso que vamos a hacer hacia algún lado. Ahorita vamos a ver hacia dónde, ¿no? Entonces son esas respuestas, la emoción son las respuestas que va a dar mi organismo junto con mi mente, juntas trabajan y vamos a dar respuesta a los estímulos que están allá afuera en el ambiente o están adentro de mí,
¿Para qué? Para poder adaptarme al medio, para poder adaptarme a mi realidad. Entonces, la emoción tiene que ver con ese movimiento, con esa respuesta que damos adentro. Pero, ¿cómo funciona la emoción? La emoción funciona de la siguiente manera. Existe un estímulo que puede ser allá afuera cualquier cosa, una persona, una situación, un problema, un animal, un diálogo, una situación, lo que sea que ocurra allá afuera. O algún estímulo interno, como puede ser una idea, un pensamiento, un recuerdo, alguna creencia, algo que haya dentro de mí. Entonces, hay un estímulo que eso va a provocar que yo tenga una respuesta, que yo me mueva. Pero ¿cómo funciona? Está el estímulo, hagan de cuenta que está allá afuera, hay señales allá afuera, y nosotros tenemos un montón de antenas que están revisando, tratando de ver qué hay allá afuera, captando lo que son los estímulos. Esas antenas son nuestros sentidos. Y los sentidos, yo sé que nos hablan de 5 sentidos, pero la verdad es que son muchísimos más, ¿no? En la antroposofía hablan de 12 sentidos, ¿no? Entonces son los sentidos que son los que están captando esta información. Estos sentidos realmente a mí me maravilla la perfección del cuerpo humano, porque los sentidos son unos módems perfectos. Sí, así como el módem que tenemos en la casa para recibir el internet, que lo que hace es cambiar la señal de cómo viene, si viene del teléfono, la va a cambiar de análoga, la va a cambiar a digital, para que pueda entrar ¿qué? A la computadora, porque la computadora funciona con unos y ceros, ¿no? Entonces, los sentidos lo que hacen es que captan las vibraciones de distintas maneras, cuando viene la luz, cuando viene el sonido, cuando viene el sabor, el tacto, reciben esta información y cambian esta información a impulsos eléctricos cerebrales y lo van a mandar al cerebro. ¿Qué va a pasar en el cerebro? Cuando llega al cerebro, el cerebro entra, ahora vamos a suponer que al software, ¿no? Entra a una base de datos enorme que tenemos nosotros, que va a estar desde la parte de la mente consciente, subconsciente, inconsciente. Entra ahí y rapidísimo va a hacer una valoración, dependiendo de todo ese contenido que hay allá adentro, para tratar de determinar si ese estímulo es algo bueno o peligroso para nosotros. Dependiendo de esa valoración, entonces el cerebro va a preparar al organismo, va a mandar señales a través del sistema nervioso, hormonal, todo va a generar los químicos, lo prepara para, ¡pum!, directamente dar una respuesta. Y esa respuesta va a hacer que me acerque o me aleje de ese estímulo. Pero esto ocurre en cuestión de milisegundos. Ahorita tardé mucho en explicarles toda esta voltereta, pero esto es rapidísimo, lo hace el cuerpo humano junto con la mente para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces me podrían hacer la pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre una emoción y una reacción? Prácticamente es lo mismo, pero tiene que ver con la fuente de donde viene. Cuando el estímulo viene desde adentro de mí por un pensamiento, una idea, una imagen, una creencia o algo, yo voy a tener una respuesta a lo que yo le voy a llamar emoción. Pero si el estímulo viene de afuera, entonces yo le voy a llamar una reacción. Pero el organismo funciona exactamente igual, por eso es que en esta presentación tanto la reacción como la emoción lo vamos a utilizar como sinónimo. Pero la característica de esta respuesta de la emoción es que es una respuesta irracional, es rapidísima y a mí me sirve para sobrevivir, para adaptarme al medio. Yo necesito estar viva y esta la compartimos con los animales, ¿no? Otra pregunta que nos hacen seguido es, bueno, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Porque muchas veces estas palabras las utilizamos de una manera muy indistinta, o sea, como si fueran sinónimos. Y la verdad es que no, hay diferencia entre ellas. La emoción se va a convertir en un sentimiento. ¿Cuándo se convierte en un sentimiento? En el momento en que ya empieza a entrar la razón. Cuando yo me empiezo a dar cuenta, ya me doy cuenta, puedo emitirle juicio, puedo etiquetarlo, puedo darle un significado. En ese momento, esa emoción empieza a ser un sentimiento, ¿no?
Vamos a suponer que estamos todos aquí, de repente, ¡pum!, oímos una balacera muy cerca. Yo grito, me meto abajo de la mesa, esa fue mi emoción, ¿no? Es mi respuesta en automático y que tengo que vivir, ¿no? Y en eso, de repente digo yo, ¡ay, qué susto! Pensé que me iba a morir, ¡pum! El susto es miedo. Peligro, pensé que me iba a morir. Y luego me doy cuenta, eran los cohetes de unos niños que tiraron aquí. Pero bueno, eso que me lo quité. Entonces, el momento en que ya pasa por mi mente, ya es el sentimiento. Pero en el hecho, cuando empieza a pasar por mi mente, este es de mayor duración. Entonces tenemos el estímulo que nosotros captamos y viene la emoción. ¿Cuáles son las características? Que es inconsciente, que es muy rápida, que es en automático y que es de muy corta duración. Y entonces él se va a convertir en sentimiento cuando pasa por la razón. Yo ya puedo reflexionar, puedo pensar, tiene una mayor duración y a través de los sentimientos es cuando nosotros podemos empezar a conocernos a nosotros mismos. Nos va a permitir conocer nuestros valores reales. ¿A qué le llamamos los valores reales? Miren, nosotros no sentimos con aquello que a nosotros no nos importa. Por lo tanto, nosotros sentimos con aquello que es importante y lo que es valioso para mí. ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? No es lo mismo que me digan, oye, Marielos, fíjate que allá en el Congo, Kitingua le dio cáncer y le quedan 3 semanas de vida. Dices tú, pues, señor, pues no sé, pobre, pues no. Pero no es lo mismo que me digan, oye, fíjate que tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu mamá le acaban de diagnosticar, le quedan como 3 semanas y según el médico, ahí ya me pega distinto. ¿Por qué? Porque ya hay un vínculo importante en mi vida. Entonces, eso que es importante para mí son los valores reales, los que están presentes en mi vida. Entonces, a través de los sentimientos y a través de las acciones, es muy fácil de descubrir cuáles son los valores reales en mí. Los otros valores son ideales. Cuando me dicen, no, pues es que yo creo mucho en la libertad, en el respeto, en la integridad, ¿no? Y resulta que yo vivo lo contrario. Pues esos son valores ideales a los que yo aspiro, pero los que están presentes en mi vida, yo los puedo detectar a través de sentimientos y de acciones. Entonces, una vez que yo descubro lo que es importante para mí, yo puedo empezar a ejercer mi libertad de cómo voy a querer proteger, defender, compartir aquello que es importante para mí. Y cuando yo empiezo a hacer esas elecciones, mejores respuestas, yo las voy a practicar una y otra vez hasta que se hagan hábito y de repente se convierten esas en respuestas automáticas que ya empiezan a ser mis emociones mucho más asertivas. Entonces la emoción me va a servir para adaptarme y para sobrevivir y los sentimientos me van a ayudar para autoconocerme, para las tomas de decisiones, para asumir la responsabilidad y empezar a mejorar mi vida, ¿no? Entonces, nomás como para entender qué pasa cuando yo manejo todo esto de la emoción de una manera muy saludable, me va a permitir adaptarme. Cuando esta emoción yo puedo darme cuenta de ella, puedo conocer lo que son los sentimientos y descubrir lo que es importante para mí, pero también puedo empezar a descubrir dónde están mis necesidades y toda necesidad yo necesito satisfacerla. Si yo sé lo que estoy necesitando, entonces ya busco una necesidad y puedo satisfacerla de una manera auténtica y esto me va a llevar a ejercer mi libertad de elección. Pero ¿qué pasa si a través de la emoción realmente yo estoy súper dormida y no me conozco, no distingo el sentimiento, no me doy cuenta de lo que me está pasando, no puedo descubrir las necesidades? Y vamos a suponer que estoy teniendo un sentimiento de mucha ansiedad, ¿no? La ansiedad es familia del miedo. Entonces yo no identifico qué es lo que está peligrando en mi vida. Pero lo que sí descubro es que cada vez que yo me como un chocolate o que cada vez que yo me fumo marihuana en fin, eso me calma. Entonces yo voy a tener una satisfacción no auténtica, pero no estoy solucionando el problema. Me calma un poco lo que siento, pero no soluciona, por lo tanto el sentimiento va a persistir
y yo voy haciendo una dependencia, ya sea del alimento, de la sustancia, del juego, mis maneras de escaparme para no sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, las respuestas no son saludables. Entonces, este manejo saludable de las emociones y los sentimientos o me van a llevar a la libertad o me van a llevar a la dependencia. Esto es importante entenderlo. Pero fíjense qué importante o ver lo que nos puede sorprender, ¿no? Cómo en el tiempo vemos una emoción y los estudios nos dicen que una emoción puede durar hasta 90 segundos en el cuerpo. Me van a decir. Sí, es el tiempo en que el organismo va a terminar de absorber y de asimilar todos los bioquímicos y todo lo que soltó el cerebro para enviarnos y ponernos hacia la respuesta que vamos a dar. Después, a través de la razón, nosotros podemos tener un sentimiento que es más largo y que ese sentimiento pudiera durar hasta 30 minutos. Y van a decir, no, hombre, ¿cómo? O sea, si tengo tanto tiempo con la tristeza, tengo meses de caído en una depresión o sigo enojada y no me lo puedo calmar y cada vez que veo a alguien y yo continúo. Sí, cuando no aprendemos a manejar esto, nosotros lo vamos prolongando. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pensamiento, la idea interna es un estímulo y lo que estamos haciendo nosotros es alimentando, como si le estamos echando gasolina, o sea, al fuego, yo lo alimento y hago que perdure en el tiempo. Y cuando perdura mucho más esto en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Entonces hay manera que nosotros podemos manejar las emociones y los sentimientos, dejándolos que tengan su vida útil y listo, estuviéramos fluyendo súper bien, pero el problema es que luego nos atoramos con esas emociones y con esos sentimientos. Y recuerden que a través del sentimiento nosotros obtenemos mucha información que luego lo podemos convertir en respuestas automáticas muy asertivas. Ahora, bueno, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿No? Por ejemplo, podemos ver nosotros a este niño que está aquí abajo y podemos tener a 5 personas que respondan de una manera distinta al mismo estímulo. El estímulo nunca, nunca va a ser la causa de lo que me está haciendo sentir mal a mí, para nada. Tiene que ver con estas percepciones, la interpretación, la valoración, el significado que yo le estoy dando a eso que yo estoy captando. Entonces, para unos, este niño puede significar ternura y me va a despertar a mí ternura. Para otros podrá significar cuando lo ve y dice, no, hombre, me recuerda toda la discriminación, la desigualdad, y a mí me da mucha tristeza, ¿para qué traemos gente así al mundo? ¿No? Para otro puede ver la inocencia o a lo mejor mi negocio es de trabajar con niños y a mí me da alegría ver a niños. O a lo mejor yo soy una persona que, o sea, me falta mucha cuestión económica, seguridad y todo, y tengo un hijo y lo veo como una carga económica, mucha responsabilidad y me enojo por la situación en la que me he metido, ¿no? O para otro es, he buscado tanto una familia y finalmente. Entonces, los significados son los que van a ser finalmente cuál va a ser el sentimiento que predomine en mí. Pero ¿qué es lo que influye mi manera de percibir, de interpretar, de darle significado, todo esto? Lo que influye en nosotros es toda una historia. Obviamente, ¿qué tipo de salud tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Por ejemplo, si yo estoy enferma y tengo un hipotiroidismo, esto en automático me va a llevar a depresión, me va a llevar a pensamientos negativos y eso ya me hace que mi filtro ya esté muy oscuro. ¿Qué pasa si estoy con una enfermedad terminal? ¿Qué pasa si tengo problemas en el funcionamiento cerebral? O sea, que no funciona, o sea, no está bien. ¿Qué pasa si mis sentidos no están funcionando al 100? Ya desde ahí la información no la estoy captando bien, ya la estoy desvirtuando, ¿no? No veo bien y en lugar de ver una manguera enrollada, yo veo una serpiente enrollada, ¿no? O sea, mis sentidos tienen mucho que ver. ¿Cuál es el funcionamiento de mi proceso mental? Si en mí funcionan mucho estos pensamientos negativos, si distorsiono mucho, si todo me lo tomo muy personal, ¿cuál es mi historia?
¿no? Porque a lo mejor en mi historia yo lo que me vivo es como una persona de fracaso en fracaso y todo me sale mal, o soy una persona que me vivo de éxito, que no importa lo que me suceda, yo siempre salgo adelante. Importa mucho dónde, o sea, la cultura, dónde, no es lo mismo haber nacido en México que haber nacido en Estados Unidos, que haber nacido en el Medio Oriente, en Europa, en África, no es lo mismo, la cultura influye muchísimo. Y eso nos va dando lo que son los famosos introyectos. Los introyectos son todas esas cosas valiosas, importantes que llegan, se instalan, o sea, las instalamos en nosotros porque vienen de gente que admiramos, de la cultura, la religión, nos vamos haciendo de programaciones, de cómo debería de funcionar yo, el mundo, los demás, y esto se van convirtiendo luego en unas creencias, que las creencias son las que mandan a la hora. Esas creencias son mis verdades, ¿no? O sea, las creencias son, pues, estas ideas que les damos una certidumbre, ya no las vamos a cuestionar. Y ellas llegan porque se repiten una y otra vez y si tuvieron un impacto emocional, llegan y se instalan y quedan en el subconsciente. Y hay creencias muy liberadoras y hay creencias muy limitantes. Creencias como el que yo estoy segura que no sirvo, que no valgo, que no doy el ancho, que los otros son más que yo. No importa que los hechos a mí me demuestren que tengo excelentes calificaciones, que yo sé hacer las cosas. No importa, siempre pienso que yo estoy en desventaja, porque no sé, no puedo, no valgo, no merezco, bla. Y esas son tremendamente limitantes. No hay manera que me convenzan de lo contrario. Necesito trabajar en mis propias creencias. Entonces, así es como nosotros nos encontramos instalados hoy en el presente. Todos contamos con un pasado que ya pasó, que ya vivimos, y eso que ya vivimos a nosotros ya nos tocó nuestra esencia. Algo gané, algo perdí, algo aprendí, y si no he trabajado bien todo eso, yo me puedo quedar atorada en el pasado. ¿Cómo? O sea, yo estoy en el presente y yo tengo la facultad de recordar y pensar cosas del pasado, pero ¿cuándo lo hago? Lo hago aquí en el presente. En el presente yo voy y recuerdo cosas. Y si yo voy y recuerdo algo doloroso, es aquí en el presente yo sufro por algo que ni siquiera está pasando, por algo que pasó. Y así nos vamos quedando atorados en el pasado, con rencores, con culpas, o sea, mucho, y sobre todo con las tristezas, porque hay pérdidas que no supero, que no acepto, y eso se me convierte en una depresión, ¿no? La depresión, y nos estamos ancladísimos en el pasado. O bien estoy en el presente, volteo yo hacia el futuro porque tengo la capacidad de imaginar, y cuando yo imagino algo que puede venir y me puede afectar algo en mi presente, ¡pum!, me aparece la ansiedad, ¿no? Y resulta que estoy viviendo en ansiedad por algo que ni siquiera ha sucedido y que a lo mejor no va a suceder porque el 90% de las cosas que yo imagino en el futuro no suceden. Y aquí tenemos las dos grandes problemáticas más fuertes que atendemos en MAPA: depresión y ansiedad, ¿no? Porque estamos atorados o en el pasado o viviendo en el futuro y se me olvida que el único momento que tengo para vivir es mi presente, porque solamente en mi presente yo puedo vivir, pensar, sentir, todo lo hago en el presente. No puedo cambiar el pasado, es cierto. A lo mejor tampoco puedo cambiar cosas que me están pasando ahorita en el presente, pero lo que sí puedo cambiar son esos famosos significados que yo le doy. Cuando yo cambio el significado, dejo de tener cargas, aun cuando sea algo pesadísimo. Y aquí es donde está la clave de repente en encontrar el sentido ante una desgracia, ¿no? Esto es lo que hacemos en logoterapia, ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen para tener una salud mental, emocional, ¿no? Es importante, obviamente, tener estos sentimientos y emociones, pero cuando nos vamos a los extremos de la energía que se mueve en nosotros, ya estamos entrando en áreas que nos lleva a enfermedad. Ahora, ¿qué influye para tener una buena o una mala salud anímica y mental?
Lo primero es, ¿cómo está mi salud física? Si tengo una salud física o tengo fallas, ¿no? Si me están fallando los órganos de sentidos, que son los que están captando las señales, si están fallando los sistemas con los que ya se manda la información que entra y que sale ya al organismo, como va a ser el sistema nervioso, el sistema hormonal, o si está funcionando o no está funcionando el cerebro como debería de funcionar, con las conexiones y las producciones, todo el organismo de lo que necesitamos para dar las respuestas y adaptarnos. Por otro lado, pudiéramos tener fallas, o sea, psíquicas en la manera en cómo nosotros funcionamos en la mente, ¿no? Si nos basamos mucho en esta cuestión de distorsión de pensamiento, sobre todo cuando todo lo tomamos demasiado personal, ¿no? Cuando nosotros nos llevamos con estas ideas y pensamientos negativos rumiantes que están ahí una y otra vez y no me dejan. Cuando, o sea, fluimos con estas creencias limitantes que por más que yo tenga todo en la vida, no puedo entrar porque me siento impotente, frágil, no puedo, no, entonces me vivo como víctima. Tener comportamientos inadecuados, manejar mal el proceso de información, que no sepa yo pensar, discernir, la intuición, la inspiración, o sea, todo voy dejando que me hagan, esto puede afectar. Y en la parte espiritual, porque nosotros tenemos una parte física, una parte anímica y la otra parte espiritual, llamémosle como le llamemos. Si tenemos obstáculos donde pues yo pierdo la parte de estar despierta, o sea, entender quién soy, mi responsabilidad, el darme cuenta de lo que me está pasando, el poder conocer los valores que a mí me mueven, los que vivo, los que me jalan, a los que yo aspiro, si tengo sentido a la vida, qué tanto arte o sea, vivo, porque el espíritu se expresa a través del arte. Entonces, el tener mal estas partes, no importa por dónde empiece, el que empiece va a afectar a toda mi integridad, porque no somos, estamos unidos, no somos divididos, pues. Si hablamos de mente, si hablamos de cuerpo, si hablamos de espíritu, pero es como si agarramos plastilina de distintos colores, de distintas cantidades, y luego las amasamos súper bien, todo y agarra todo un color medio pardo ahí, y de repente te digo, a ver, sepáralos. No, pues ya que así somos. O sea, no nos podemos separar. Entonces, no importa dónde empiece, nos va a afectar a lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esto de los sentimientos? ¿No? Hay sentimientos buenos, hay sentimientos malos, hay sentimientos que de repente nos dicen que no son buenos expresarlos, que tenemos que, o sea, callarlos. Hay sentimientos que les dicen a los hombres no les es permitido llorar, a las mujeres sí, al hombre se le permite enojarse, a la mujer que no muestre la ira, que no grite. Entonces, ¿qué es esto con los sentimientos? Hacer esta pregunta sobre si los sentimientos son buenos o malos equivale a hacer la pregunta sobre si la temperatura es buena o mala. La temperatura simplemente es la temperatura y podemos saber que por un lado está el calor y por otro lado está el frío. Ahora, pero ¿el calor es bueno o no es ni bueno ni malo? Y para que yo pueda conocer, apreciar una temperatura, yo necesito conocer cuando menos 2 puntos de ese gradiente para que yo pueda comparar y que yo pueda saber y conocer. Bueno, con los sentimientos es exactamente lo mismo. Hablamos de sentimientos positivos y hablamos de sentimientos negativos. No estamos hablando de sentimientos buenos y sentimientos malos. No, son sentimientos positivos porque vibran, es energía que vibra en nosotros podemos sentir la energía distinto y nos hace sentir de una manera agradable o desagradable. Y la manera para que nosotros podamos ir pasando de los sentimientos negativos que no nos gustan, ¿no? Que viene siendo el sufrimiento hacia la felicidad, es súper necesario que nosotros aprendamos la parte de la aceptación. Entonces, que yo no viva una aceptación, yo voy a estar en el sufrimiento. ¿Por qué? El sufrimiento surge
Cuando yo tengo todas estas programaciones en mi mente, yo ya tengo los programas, cómo debería de ser yo, el mundo y todo eso, y de repente en la realidad ocurre algo diferente a esa programación, a ese debería que yo tengo adentro. Ocurre algo diferente y yo digo, no, esto no debería de ser. Entonces yo me resisto a aceptar eso y a mayor resistencia es un mayor sufrimiento. Y hay una ley que dice que todo lo que yo resisto, eso persiste. Y en la medida que yo voy aceptando la realidad de lo que es como es, yo empiezo a tener mucha más calma, ¿no? Y entonces también, para que yo pueda apreciar la bondad, la felicidad y todo eso, yo necesito conocer la parte del sufrimiento. Si no, no hay manera que lo aprecie. Es como las personas que lo tienen absolutamente todo y siempre lo han tenido y no son felices porque no pueden apreciarlo. Para apreciar necesito tener dos puntos diferentes, ¿no? En cualquier gradiente, en cualquiera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, pues la verdad es que no son ni buenos ni malos, simplemente son los sentimientos. Pero ¿cuáles son estos sentimientos básicos, no? Bueno, nosotros hablamos que yo no puedo sentir algo si no hay algo que para mí sea valioso e importante. Cuando eso que es importante y valioso para mí está siendo atacado, entonces es cuando surge el enojo. Surge el enojo, me lleno de energía y me está preparando el organismo ¿para qué? Para poder defender lo que es importante para mí. ¿Qué pasa cuando eso valioso está en peligro que pudiera yo perderlo? Inmediatamente surge el miedo y me prepara para que yo pueda proteger lo que es valioso e importante para mí. ¿Qué pasa cuando yo detecto que puede ser dañino para mí? Ahí puede surgir un desagrado o el asco, porque me va a permitir rechazar, es el primer autocuidado que yo voy a tener, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo lo que es importante para mí? Inmediatamente voy a caer en el duelo, en la tristeza, y la tristeza me va a llevar a reestructurarme, viviendo el duelo para adaptarme a mi nueva realidad de lo que he perdido, porque la vida continúa aún con lo ausente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo logros importantes? ¿No? Yo celebro, viene la alegría, voy a celebrar, voy a compartir, me voy a mantener en unidad. Pero la máxima de todas ellas es el amor. Y el amor no es tanto como un sentimiento de maripositas, es muchísimo más. Es el que me da la contención. Es como si en los sentimientos fuera el gradiente. En un lado tenemos el amor perfecto e incondicional y el otro lado tenemos el amor que es totalmente condicionado, demandante, codependiente, que con ese sufrimos porque yo necesito, estoy desde la carencia, estoy necesitando que me den de fuera y me llenen. Y en el otro yo estoy en la abundancia, en un amor en libertad incondicional, sin condiciones, y yo no, o sea, no condiciones, simplemente estoy en abundancia y yo me comparto. Son como si fueran los gradientes y es lo que contiene al resto de las emociones y sentimientos. Para tener una salud es importante mantener en equilibrio estas dos partes, lo que es la parte de la mente y del sentimiento. ¿Qué pasa cuando la mente está muy desbordada, cuando es muy pesada, cuando todo es razón, 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 razón? No hay espacio para el sentimiento. Es gente muy fría, que puede llegar a trastornos y no tener empatía y lastimar muchísimo porque no hay, el sentimiento está muy apagado. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Cuando el sentimiento es el que está desbordado, no hay razón que entre, no hay razones, ¿no? ¿Qué pasa cuando, no sé, en una infidelidad donde me desbordo en un encuentro que tengo y me enamoro? O sea, de ahí no entran razones y echo a perder muchísimo ya. ¿Qué pasa cuando estoy con la ira desbordada? No hay razones, yo puedo llegar a matar cuando estoy con la ira. Entonces necesitamos un equilibrio para poder, pues para poder estar sanos y felices. Cada sentimiento, cada emoción tiene su propia función.
y cuando estamos en niveles bastante bajos, o sea que podemos manejarlos, nos va a dar mucha paz, alegría, serenidad, ¿no? Y si se nos va de paso, o sea, caemos en enfermedades como los trastornos de pánico, de ansiedad, los trastornos de iras, depresiones, la manía, la bipolaridad, todo esto. Entonces, cada sentimiento me invita ya sea a proteger, a defender, a reestructurarme, a readaptarme, a disfrutar, a compartir, ¿no? Es todo esto para lo que nos sirven las emociones. Ahora, quiero que vean este video, es un video corto, que me encanta, es un video animado, y me gustaría que pusieran atención en todas las emociones, los sentimientos que van a aparecer, los pensamientos distorsionados que surgen, o sea, eso lo pueden ver ahí, pero también quiero invitarlos a que también volteen a verse a sí mismos, que despierten ustedes este video que vamos a ver. Buenos días, Chili. Oh, vaya. Sabía que este día llegaría. Te veo luego, Chili. Yo voy a hacer unas cosas. ¡No! ¡Chili! Perdonen, ¿han visto mi nevera? Gracias. Chile, ¿por qué lo has hecho? ¿Esto? ¿Qué pasa con esto? Oh, no iba a reemplazarte. ¿Ves? No deberías sacar tus conclusiones así.
Bueno, hijos, bueno, una disculpa porque yo creo que está medio pesadita la red, veo que estamos muchos conectados, pero más o menos sí se puede percibir, ¿no? O sea, cómo hay esos pensamientos distorsionados, cómo puede haber miedo, la tristeza, el sentimiento de inferioridad, burla, o sea, hay de todo esto, ¿no? Y yo creo que todos podemos identificarnos con cada uno de los personajes, como en distintos momentos cada uno hemos vivido esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias podemos manejar nosotros, hacer para poder manejar nuestras emociones? Bueno, antes que nada, es importante que podamos decirle adiós a la víctima que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos de víctimas, ¿qué pasa con una víctima? La víctima es indefensa, no puede por sí sola, no se puede defender, requiere que alguien más venga y la rescate. Yo sé que a veces nos pasan cosas donde realmente nos vivimos como víctimas. El problema es cuando nos instalamos y nos quedamos instalados como víctimas. Está bien llorarle un rato, nos lamemos las heridas, todo, pero hay que decirle adiós a la víctima y empezar a buscar las áreas donde yo soy responsable y asumir el 100% de mi propia responsabilidad. Es importante que yo reconozca el sentimiento, porque a veces ni siquiera sabemos lo que sentimos ni le podemos poner nombre. Nomás sé que algo es incómodo, ¿no? Entonces hay que aprender a ponerle nombre, identificar lo que sentimos y cómo lo sentimos, ¿no? Importante controlar el desborde de las emociones. Ahorita vamos a ver estrategias para controlar el desborde de las emociones. Hay que no evadir el sentimiento, hay que dejarse sentir el sentimiento sin meterle cabeza. Hay técnicas específicas que me ayudan a sacar esa energía que nosotros vamos acumulando. ¿Qué pasa? Todos lo hacemos. ¿Qué pasa cuando tenemos sentimientos que no nos agradan, que son desagradables? Todos hemos desarrollado estrategias para poder patear y quitar de enfrente eso que a mí me molesta. Y nos hacemos muy, muy habilidosos. Si nos vamos a los celulares o a ver la televisión o a comer o a distraerme, a salir de compras, lo que sea, ocuparme con tal de no sentir. Y lo que yo hago es agarro ese sentimiento que no me gusta y lo aviento hacia atrás. Me lo quito de enfrente, pero no he resuelto la problemática. Y lo único que hago es que yo alimento un monstruo que está ahí atrás y de repente ocurre alguna cosa que ante lo mínimo que sucede funciona como gatillo, que va y me trae el monstruo que yo tenía ahí atrás. Y de repente, pero si ni al caso, vamos a decir. Pues sí al caso, porque eso nomás me trae el monstruo del tamaño que yo lo tengo ahí. Entonces tenemos que aprender a no evadirlo, a sentirlo, a poder liberar la energía, como les decía, aprender a sentirlo sin meterle cabeza, pero también hay estrategias para liberar energía. Y ya una vez calmados es cuando puede empezar a entrar la razón, donde ya puedo empezar a descubrir cosas y empezar a encontrar nuevas maneras mucho más asertivas para poder defender, proteger, cuidar, compartir lo que es importante para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar el desborde de las emociones? Estas emociones las vamos a manejar, no vamos a ver todas, nomás vamos a ver como que las tres más fuertes. Por ejemplo, el miedo. El miedo me indica de que hay un peligro y yo necesito proteger. ¿Proteger qué? Lo que es importante para mí. Necesito protegerme. Entonces, para protegerme, yo puedo paralizarme, ¿no? Porque si eso es demasiado grande y yo no tengo los recursos, me voy a paralizar. O puedo huir a un lugar seguro o finalmente puedo enfrentar y defenderme. La idea es que cuando yo me paralice, haga todo lo posible, porque este es un sentimiento, una emoción totalmente desbordada, ¿no? Que yo pueda calmarme y poder llegar a un lugar seguro para que en ese lugar seguro yo pueda analizar todas las estrategias y obtener la información que yo tenga para finalmente enfrentar. Porque solamente enfrentando los miedos es cuando realmente lo voy a superar. Pero ¿qué podemos hacer para
salir del desborde. Si yo estoy con un ataque de pánico, ¿qué pasa cuando tengo demasiado miedo? Digo, uy, hasta me quedé congelado, ¿no? Decimos. Pues en ese caso hay que subir la temperatura. Vamos a empezar por lo más burdo. Hay que subir la temperatura. Me puedo bañar en agua caliente, puedo tomar tés, cosas calientes para que suba la temperatura. Necesito hacer los cambios de respiración porque con el miedo la respiración se hace muy corta. Necesito ampliarla, que se amplíe mi pecho, que está todo así apretado, el abdomen. Y necesito estimular los sentidos para traerme al presente. Entonces yo empiezo a decir 5 cosas que están aquí. La computadora, la mesa, lo que yo veo. 3 cosas que yo escucho. 2 cosas de las que puedo oler, ¿no? O sea, empiezo yo a traer y a decirlo para traerme al presente y eso me calma. Ya una vez que me calma, yo me voy a un lugar seguro, que puede ser un lugar físico, mental, espiritual. Es un lugar donde yo me siento seguro. Y ahí empiezo a hacer una lista de todo lo que me preocupa, lo que me da estrés, lo que son mis miedos. Y necesito empezar a ver si ese miedo es real o es imaginario, porque el 90% de las veces es imaginario. La mente no lo distingue. Va a hacer que demos la misma respuesta. Entonces yo necesito saber si realmente estoy siendo amenazada, estoy en peligro. Y así, o sea, yo empiezo a encontrar si estoy en peligro, qué es lo importante para mí que esté en peligro. Necesito empezar a separar lo que son problemas y dilemas. El dilema no tiene solución, ni para qué le entro ahí, tengo que soltarlo. Los problemas, todos tienen solución. Entonces yo empiezo a ver los problemas porque es ahí donde voy a empezar a encontrar soluciones. Voy a empezar a ver dónde están mis recursos, si tengo los suficientes, si no los tengo, si los tengo que desarrollar, si quién me puede ayudar, dónde los voy a conseguir. Se vale pedir ayuda y sobre todo prepararme para finalmente enfrentar al miedo. Y muchas veces la huida es la manera de salir adelante, de sobrevivir. Porque vamos a suponer que estamos aquí en Hermosillo y nos avisan que viene un huracán, no sé, de fuerza 5, dimensión 5, ¿no? Y tú dices, bueno, y tengo oportunidad de irme a otro lado, ¿a qué me quedo? A lo mejor voy a tapar las ventanas de mi casa y todo, pero ¿a qué me quedo? Entonces, huir es la manera de estar a salvo, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentamos el enojo cuando está desbordada que se convierte en una ira? El enojo surge cuando estoy siendo atacada, amenazada, o hay un obstáculo que me impide lograr algo que es importante para mí. Entonces, yo necesito defender lo que es importante para mí. Y para defenderme, yo puedo reprimirme, puedo calmarme y finalmente puedo defender. La represión es muy mala porque el enojo genera muchísima energía. Y entre más enojada estoy, es como olla de presión, está saliendo por todos lados. Yo lo reprimo, eso va a salir por algún otro lado. Necesito calmarme, ese contar hasta 10 era algo bueno, calmarme para luego encontrar mis mejores defensas, mis mejores respuestas para poder defender lo que es importante. Ahora, ¿cómo me calmo de la ira? Que esa ya está desbordada. Aquí es al revés. Cuando estoy muy enojada, ¿qué decimos? Me hierve la sangre. Aquí es al revés. Rápido con el cuerpo. Baños de agua fría. Cambiar la respiración. Hacer ejercicio para que salga esa energía. Gritar, dejarla fluir la energía. ¿No? Es importante soltarla. Y una vez que me calmo, entonces sí, empiezo a reconocer el sentimiento, empiezo a ver lo que es importante que está siendo atacado, qué y quiénes me enojan, porque luego el enojo es que salen como balas disparadas a pegarle no al blanco adecuado, pega a los que están más cerca, ¿no? Hay que tomar distancia. Si me estoy enojando, hay que tomar distancia porque voy a lastimar a quien no quiero lastimar después. Cambio de pensamientos, porque acuérdense que los pensamientos es como echarle leña al fuego. Entonces hay que cambiarlos, cambiar de paradigma, de postura, ver la problemática desde otro ángulo, buscar otras formas de defensa y por supuesto hay que actuar para defender. Y sobre todo aquí el humor es de gran ayuda para manejar lo que es la cuestión de la ira, ¿no? Y la tristeza.
La tristeza es durísima cuando perdemos cosas, personas que son muy, muy importantes para nosotros. Estas nos llevan automático al duelo. Y la pérdida me va a servir para tener todo un proceso para poder readaptarme nuevamente a la realidad de la ausencia de lo que he perdido. Y ante las pérdidas, o yo me hundo en una derrota, o a través de la aceptación, yo voy a llegar a un éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para superar un duelo que es tan duro y me tiene en una depresión y no me puedo ni levantar? Es importante entender que se vale llorar, sean hombres o mujeres. Es importante cuidar una estructura porque a veces el dolor es tan grande que no me quiero levantar de la cama. Entonces, aquí es donde entra mi fuerza de voluntad para que yo pueda cuidar el sueño, la alimentación, hacer ejercicio y mantener relaciones, o sea, sociales, no aislarme, porque lo que queremos es meternos en la cama y separarnos de todo. No, llevar un día a la vez. Y si el día es muy pesado, hay que separarlo por lapsos de 15 minutos o de media hora, porque nomás me alcanza para una sola actividad para bañarme. Me organizo nomás para eso y llevármelo despacio. Necesito ir haciendo la lista de todas las pérdidas, porque no es nada más una pérdida. Son varias pérdidas las que vienen ahí, ¿no? Ir encontrando los significados de esto. ¿Qué me impide dejar ir lo que ya se fue? Que yo sigo aferrada a querer tener eso que ya no tengo. ¿Cuáles son mis estrategias que yo utilizo para no dejar ir eso, para mantenerme en este dolor? ¿Cómo puedo resignificar esta pérdida? ¿Qué otro significado le puedo dar que sea mucho, mucho más significativo y que sea nutriente para mi vida? ¿De qué otra forma me puedo relacionar con lo perdido? ¿No? ¿Hacia dónde apuntan mis esperanzas, mis sueños, mis proyectos? Aquí es muy importante el sentido de vida, porque es lo que me va a jalar en estos momentos. Hacer el recuento con qué recursos tengo porque la vida continúa y yo necesito seguir viviendo, ¿no? Y esta es la manera de enfrentar los 3 desbordes más fuertes que vivimos. Ya casi terminamos. Pero como yo en el 98 fui diagnosticada con cáncer, y yo me acuerdo que uno de los grandes consejos que alguien me dio fue cuando me hicieron la pregunta, si tú quieres tener una casa de primera, me dicen, ¿qué tienes que hacer? Meterle materiales de primera. No puedes tener una casa de primera con materiales de tercera. Puedes aparentar, pero no es una casa de primera. Se te va a venir abajo. El cobre va a salir pronto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener un ser, una vida de primera? Pues yo necesito meterle a mi ser materiales de primera. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿cuál es la calidad de los alimentos con los que estás nutriendo tu cuerpo? ¿Qué descanso le estás dando? ¿Qué ejercicio? La calidad del agua, la calidad del aire. Todo eso viene de afuera, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad enorme, porque yo quiero calidad de primera en los alimentos, pero de repente yo aviento hacia afuera pura contaminación y de repente los alimentos ya no tienen la calidad. Y a lo mejor pensamos, es que yo sola no pinto. Sí pinto, porque soy yo sola más los demás que estamos contaminando el aire, el agua, que finalmente eso es lo que viene y se devuelve hacia nosotros. De igual manera, ¿cómo estás alimentando tu mente? ¿Cuáles son los alimentos? ¿Qué lees? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Qué películas? ¿Qué ideas y pensamientos son los que tú manejas? ¿Con quiénes te relacionas? ¿Qué aprendes? ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo la tienes activa? ¿No? Y luego igual, ¿qué ideas o qué basura o cómo nutres al ambiente de las ideas? Porque eso es lo que se viene. ¿Qué pasa cuando predomina el que no tranza, no avanza? Porque todo el mundo lo trae. ¿Por qué lo trae? Porque yo aviento junto con todos los demás esa basura y esa basura es la que viene y la que nos alimenta nuevamente. Y entonces decimos que odiamos la corrupción, pero somos parte de la corrupción. Entonces, ¿cómo vamos a ir mejorando? Con estos sentimientos, ¿yo destruyo o construyo un mundo mejor? En la parte espiritual, ¿cómo lo alimento a mi espíritu? ¿Cuáles son los valores a los que yo aspiro, a los que yo gobierno, a los que están presentes, los que están encarnados?
¿Estoy dormida o estoy consciente de quién soy yo? ¿Me doy cuenta de mis responsabilidades o no? ¿Qué tanto arte practico? Porque el espíritu es a través del arte es como se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, todo esto, o sea, tiene muchísima importancia. Entonces, ya para concluir realmente, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que se instalen realmente con determinación, así que se instalen equilibradamente en el presente, para que puedan vivir plenamente todas sus experiencias, sus sentimientos y emociones de una manera muy sana, pero habiendo sanado todas esas heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro que ha de venir. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que haya contribuido y que les haya quedado algo importante en ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marelos, por toda esta información que nos compartiste de mucha importancia. Ojalá todos lo podamos ya hacer en nuestras vidas, aplicar. Si tienen alguna pregunta, chicos, con mucho gusto, vamos a tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Aquí nos pregunta Andrea, ¿algún libro que recomiende que hable de amor propio? Mira, un libro que se me hace a mí que está muy, muy completo y que no es nada más de amor propio, se llama La Nueva Tierra. La Nueva Tierra, porque va a manejar todo el concepto desde las ideas, las emociones, todo desde cómo nos vemos, ¿no? Es un buen libro. Ok. A ver, Ángela, ¿quieres hacer alguna pregunta, Ángela? A ver. Ángela, es que levantó la mano. A ver, aquí tenemos más preguntas. Okay. Daniel, disculpe, ¿cree que la música influye demasiado en nuestra forma de pensar o puede modificar nuestras emociones? Totalmente, porque la música es vibración. Las emociones es vibración, es energía también. Entonces hay música que entra y entonces nos pone a ritmo, ¿no? Donde calma a la emoción. Hay música que nos prende o sea, lo podemos sentir, cómo nos prende el ánimo. Hay música que de repente a mí me desespera, que no la tolero, o sea, despierta cosas. Y la gente que es muy sensible, que va mucho a la ópera, o sea, lo que hacen es permitir que su alma sea tocada a través del arte de los demás. Entonces yo creo que tenemos que ser muy selectivos en qué tipo de música escuchamos para tener las emociones más afines, más calmadas, más serenas, ¿no? Definitivamente es un sí. Gracias. Yamilet, ¿qué nos recomienda realizar para salir de esta etapa, depresión, ansiedad, cuando no estamos tomando una terapia psicológica? ¿Cree que uno de los principales factores para desarrollar una enfermedad es la misma mente? Son varias preguntas en una, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué haría? O sea, ¿qué recomiendo? Ir a terapia. O sea, para poder salir de una depresión, ya estamos. El problema, yo defino la depresión, la verdad, es como vivir el infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque yo puedo estar rodeada de todo el amor, puedo estar rodeada de mucho bien material, mucha, o sea, bondad, mucho todo. Y con la depresión yo no puedo verla, no puedo sentirla, no puedo darme cuenta, no la puedo recibir. Entonces, influyen muchísimos factores. Entonces, habría que ver, o sea, desde cuando entramos en una depresión, habría que ver si nada más es por situaciones en las que yo me aferré y puedo salir con una psicoterapia, o si ya mi cuerpo no está produciendo las serotoninas y las dopaminas y todo eso que el cuerpo necesita para funcionar.
Entonces, yo sí recomendaría, cuando menos, o sea, acercarse a terapia para poder salir de la cuestión de la depresión y de las ansiedades, que la verdad la ansiedad es un miedo imaginario, o sea, no es una amenaza real, es sobre lo que yo estoy pensando y que no tengo los recursos para poder enfrentar eso. Y ni siquiera me doy cuenta la mayoría de las veces, pues, de esta situación. Luego, la otra parte, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cree que uno de los principales factores para desarrollar una enfermedad es la misma mente? Yo pienso que sí, no es la única, como mencionaba hace rato yo, o sea, esta es mi opinión personal. Yo pienso que una enfermedad puede venir iniciada por cualquier lado. Puede iniciar de una parte física o puede iniciar por una parte mental. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy constantemente preocupada, con estrés y yo no resuelvo los problemas? ¿Cómo empieza esto luego a pegar a las úlceras, a las gastritis? O sea, y esto es así como que lo más visto. El cuerpo me va dando avisos a mí, me va avisando. Yo no le presto atención. Entonces no le presto atención y da el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, hasta que de repente nos encontramos con una enfermedad tremendamente difícil que apenas me va a hacer voltear a toda mi problemática. Entonces, sí estamos totalmente unidos, o sea, lo que es la mente, lo que es el espíritu y el cuerpo es una sola cosa y lo que empieza en uno le va a pegar a los demás. Y sí creo que la mente puede provocar muchas enfermedades. De hecho, las psicosomáticas, que generalmente dicen, pues si es que no estoy loca, no es que esté loca, es real lo que estoy sintiendo, pero el origen empezó en la mente, ¿no? Entonces, sí nos afecta. No. Gracias. Dana, ¿es posible recuperar la capacidad cognitiva perdida tras un episodio largo de depresión de 2 a 4 años? ¿Una persona puede volver a ser tan inteligente como lo fue antes? Algo que nos hablan ahorita, hoy en día, es la famosa neuroplasticidad. Cómo no estamos acabados, cómo podemos hacer las nuevas conexiones. Si hay neuronas que ya están afectadas, hay otras que se pueden conectar. Y yo pienso que sí, ¿no? O sea, sí es cuestión de empezar a trabajar y dejar atrás todo lo que me ancló a esa depresión. Gracias, Mariana. ¿En qué momento te das cuenta que necesitas ir a terapia? Excelente pregunta. En el momento en que yo me doy cuenta que no he podido salir adelante con lo que me está pasando. Muchas veces, a veces con que yo lo platique con los amigos o con la familia o que yo me ponga en acción con ciertas cosas, yo puedo superarlo. Pero cuando pasa el tiempo, yo ya lo compartí, he buscado, me estoy sintiendo atorada en esta situación y no me siento bien. Es momento de pedir ayuda. O sea, el ir a terapia no es para los locos, la mera verdad, ¿no? Todos presentamos problemas donde de repente nos sentimos en un bache, porque no estoy pudiendo salir. Y entonces entre mejor pueda yo resolver esto con una ayuda profesional, si no estoy pudiendo sola, pues salgo más fácil adelante y ya continúo fluyendo en la vida, ¿no? Gracias. Paola, ¿cómo se relaciona el corazón y el cerebro en la toma de decisiones? ¿Qué es lo que nos dice qué hacer, el corazón o el cerebro? Es un trabajo en conjunto, pero mira, el cerebro, la mente está muy contaminada. ¿Por qué? Está contaminada por esas creencias que mencionaba yo hace rato, por todas esas programaciones que yo ya tengo de cómo debería de funcionar y es más lento, ¿no? Cuando lo hacemos a través o sea, no se trata cuando estamos en una emoción desbordada, olvídalo, o sea, eso me va a llevar necesito la razón, pues sí necesito el equilibrio. Pero hay una técnica, cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando yo lo hago a través del cuerpo, el cuerpo, cuando yo aprendo a conocer mi cuerpo y yo aprendo a leer las sensaciones del cuerpo, me da información mucho más pura, que no está tan contaminada. Y una vez que yo ya tengo esa información pura, ya la puedo mezclar con la mente para tomar las decisiones mucho mejor. Hay técnicas así específicas. Gracias. Ileana,
¿Hasta qué punto considera que nuestro nivel económico nos limita para poder salir de esas situaciones como la depresión? Me refiero a que no todos tienen la posibilidad de pagar una terapia. Por eso está Fundación MAPA. Acérquense a Fundación MAPA, se les hace un estudio socioeconómico y dependiendo de las posibilidades la gente va pagando. Y hay gente, yo de repente atiendo a gente que no tiene recursos realmente para pagar la consulta, ¿no? Para eso es que se hizo Fundación MAPA. Gracias. Yazaret, ¿cree que con solo terapia se puede llegar a superar la depresión o la ansiedad o también se tiene que llegar a incluir medicamento? Es dependiendo de cada persona. Como les digo, si mi cuerpo no está produciendo los químicos, no es cuestión ni de échale ganitas ni de nada, o sea, no está respondiendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tiene que entrar el psiquiatra, que tiene que valorar para que dé los medicamentos, para que mi cuerpo pueda producir los químicos que necesita para poder salir adelante. Si mi cuerpo está funcionando bien y esto se debe a una pérdida, a algo, o sea, que es por situación, entonces la psicoterapia es suficiente. No es inmediata, pero sí es suficiente como para salir adelante. Gracias. Y a veces se tiene que hacer el trabajo en conjunto. Okay. Luis Carlos, en su punto de vista, ¿cuáles son los caminos para encontrar el sentido de la vida? Fíjate, voy a contestarte, Luis Carlos, a través de la logoterapia, que de eso se trata la logoterapia, ¿no? La logoterapia nos muestra 3 caminos. Uno es cuando yo puedo darle al mundo algo de mí, algo significativo, ¿no? Y esto es como, por ejemplo, cuando yo encuentro una vocación y yo encuentro que tengo algo muy valioso que yo puedo aportar al mundo. Cuando yo estoy así, es más, no me importa ni que me paguen. Pero ahora imagínate que todavía me pagaran a mí por hacer lo que a mí me apasiona. Entonces, esto es padrísimo. Encuentro un sentido, un significado, me siento súper útil. Pero no nada más es el trabajo, yo también puedo manifestar, por ejemplo, si soy alguien muy artística y yo hago obras de arte, al momento que estoy creando, pierdo el tiempo, o sea, la noción del tiempo es a lo que me refiero, ¿no? Encuentro un sentido, una plenitud muy, muy fuerte. Pero luego es al revés, lo que yo recibo del mundo hacia mí, que yo me abro y aquí es donde entra el amor, ¿no? Cuando de repente yo me siento amada incondicionalmente, o sea, me hace sentir súper bien. Pero no nomás eso, yo me puedo extasiar con los atardeceres, con la belleza, con la creación, cuando me abro a aceptar el arte, o sea, que entra, cómo me conmueve, cómo me llena, cómo me hace vibrar, encuentro yo el sentido. Pero hay otra donde cuando yo estoy en una situación que es catastrófica, que yo estoy en el sufrimiento, y ahí yo no puedo cambiar las situaciones y yo tengo de todas maneras un sí o sí voy a vivir esto que estoy viviendo. Cuando yo encuentro un sentido a eso, que yo puedo cambiarle el significado de la tragedia a una lección, a una causa, o sea, ahí cambia o sea, esto ya tiene un significado, la carga cambia y yo puedo encontrar sentido a través del sufrimiento. Y ahí es donde muchas personas dan un salto muy grande y se convierten en personas ejemplares, ¿no? Como de repente una catástrofe la convirtieron en algo tan grande de triunfo, ¿no? Entonces, entre más nos conozcamos lo que a mí me importa, lo que es valioso, que yo pueda dedicarme, que me conozca a mí, que me permita ser a mí, ser quien soy, no andar quedando bien con todo mundo y cumpliéndole a todo mundo. En esa medida en la que yo sea yo quien soy, encuentro sentido y plenitud a mi existencia. Gracias. Judith, ¿cree que es importante comenzar el día escuchando meditaciones? Yo creo que sí, depende mucho de cada persona, ¿no? Pero sí puede ser escuchando meditaciones, pero también sería padrísimo el que yo empiece a hacer las meditaciones.
¿no? Porque puedo escuchar meditaciones sobre temas determinados, o puedo sentarme a meditar guiada por alguien, o puedo entrar yo o sea, todo lo que sea en contacto conmigo es súper, súper, súper importante, porque somos muy ajenos. Nosotros lo primero que hacemos es siempre salimos hacia afuera. De hecho, nos es muy difícil conocernos a nosotros. Físicamente, yo si quiero verme los ojos, no me los puedo ver. Yo volteo y no me puedo ver las orejas. Necesito una referencia, necesito un espejo para conocerme físicamente. Y para conocerme internamente, mi forma de ser, tampoco necesito de las relaciones. Y los demás me van dando referencia de mi interior. Entonces es muy fácil que yo me enganche criticando, diciendo y haciendo allá afuera y me envuelva en el mundo externo, cuando todo lo que yo necesito es trabajar en mí. Entonces empezar con meditaciones, voltear a verme a mí, súper importante, porque eso me va haciendo que yo voltee y trabaje en mí, en lo que yo tengo que trabajar. Esa es mi propia responsabilidad, los otros no. Ok, muchas gracias. Dana, Fundación MAPA solamente ofrece sus servicios para habitantes de Hermosillo. ¿Qué te voy a decir? Están en Mazatlán también. Físicamente sí, ha habido momentos en que se manejan en línea. Es cuestión de hablar y de preguntarles, Pero sí, o sea, los consultorios y todo están aquí en Hermosillo. Todos los lunes hay pláticas como estas, ¿no? En MAPA. Así es, con esto damos por finalizado. Así es, en Fundación MAPA pueden seguirlos en sus redes sociales, ahí se van a dar cuenta. Ellos ofrecen muy buenas pláticas de distintos temas relacionados a la salud mental. Entonces les invitamos a que le den like a sus redes sociales y sigan el contenido tan motivante y tan efectivo y tan positivo que ellos comparten. Muchísimas gracias, Marielos, por tu tiempo, por esta gran plática. No sabes todos los comentarios que aquí te tienen. Muchas gracias por tu tiempo. Qué bonito. Muchas gracias. Los vamos a mandar por correo también para que las leas tú. Ay, gracias. Te lo voy a agradecer muchísimo. Claro que sí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar, por participar, por escuchar, por abrirse a recibir esta información. La verdad les deseo de todo corazón que puedan fluir padrísimo con sus emociones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Marielos. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego.